¿Alguna vez has presenciado cómo la verdad de una persona humilde sacudió los cimientos de toda una ciudad? Hoy conocerás la historia de una mujer acusada de impureza y de un hombre poderoso que finalmente decidió desafiar toda tradición para reparar una injusticia. Es un viaje que comienza una mañana lluviosa de 1896 y termina con una puerta que jamás volvió a cerrarse. Prepárate para adentrarte en uno de los episodios más ocultos y humanos del antiguo Santiago de Compostela. Cuéntanos en Pintos los comentarios desde donde nos ves, y si te gustan las historias que la historia intentó borrar, suscríbete ahora. A finales del otoño de 1896, Santiago despertó empapado. Las piedras de la ciudad parecían haber retenido la lluvia de toda la noche. Las campanas de la catedral repicaban con fuerza, como si llamaran la atención más sobre el silencio que sobre la fe. Y mientras muchos se refugiaban tras las verjas de hierro, él, el marqués de Fontesal, comenzó el día como de costumbre. Buscó su reloj de bolsillo, miró la hora y respiró hondo el aire húmedo que entraba por la ventana alta. Exteriormente era el noble conocido, elegante, organizado, respetado. Interiormente era un hombre que evitaba los problemas como quien evita el fuego. Aquella mañana aún no sabía que en pocas horas se vería inmerso en una especie de fuego que no se podía extinguir fingiendo no verlo. Pero la incomodidad ya estaba allí, pequeña, aferrada a su pecho, como una piedra en el zapato. Abajo, en la misma casa, mientras él repasaba los informes, Iria Vieito ya tenía las mangas remangadas. Conocía cada crujido de aquel palacio como si fueran las voces de antiguos parientes llamándola. Se había despertado antes del amanecer, como siempre, con el olor a leña mojada y caldo al fuego. En la cocina había anotado en una libreta las porciones de agua hervida, el tiempo de lavado de las sábanas y las medidas de la cisterna. Alrededor de su cuello, la concha de vieira de hojalata le golpeaba suavemente el pecho cada vez que se agachaba a recoger una olla. En su cintura, el manojo de llaves, con sus cintas de colores, producía un sonido que ya anunciaba su llegada por los pasillos. No se consideraba importante. Se veía a sí misma como alguien que mantenía todo en marcha, casi invisible, pero esencial para que nadie se quedara sin una cama limpia, sin agua, sin comida. Aquella mañana lluviosa, el día parecía como cualquier otro, hasta el momento en que abrió la puerta lateral. Cuando Iria abrió la puerta lateral, el olor a lluvia se mezcló con el aroma cálido del caldo que llevaba en un cuenco hondo. El peregrino, apoyado contra la pared, temblaba como si hubiera pasado la noche a la intemperie, con las manos metidas en las mangas, intentando conservar el calor. Enseguida se dio cuenta de que tenía fiebre, no porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque años de observar a personas exhaustas le habían dado una especie de sexto sentido. Sin pensarlo dos veces, le puso el cuenco en las manos, le sujetó la espalda para que no resbalara y acercó el fuego portátil que guardaba oculto tras la puerta. Fue en ese preciso instante, en ese pequeño gesto que para ella era rutinario y que a muchos les parecía osado, cuando las miradas indiscretas comenzaron a posarse sobre ella. La presidenta de la cofradía, que casualmente pasaba por allí, se detuvo como si hubiera presenciado un crimen. Aquella mirada, esa ceja alzada cargada de una moral retorcida, bastó para que el rumor se extendiera como la pólvora. Iria ni siquiera se percató en ese momento. Estaba demasiado ocupada intentando ayudar. Mientras tanto, el marqués, en lo alto de la escalera, intentaba terminar de revisar unos documentos que ya había leído 3 veces sin asimilar nada. Oyó pasos apresurados, susurros, oyó a alguien decir: «Está contaminando todo el barrio».
pero pensó que era otra de esas exageraciones de gente que le teme hasta a su propia sombra. Pero el tono cambió cuando las voces se hicieron más fuertes, resonando por el patio como si no hubiera el menor respeto por quienes habían trabajado allí durante décadas. Cuando se apoyó en la barandilla y vio a Iria rodeada de damas con capas oscuras, algunas tapándose la nariz como si fuera una amenaza, algo se le heló en el estómago. Sintió vergüenza primero, una vergüenza profunda, no por ella, sino por darse cuenta de que su silencio había contribuido a que esto sucediera muchas veces. Luego le sobrevino una sensación que no reconoció de inmediato, irritación, de esa que quema en el estómago y sube a la cara. En ese momento comprendió que, quisiera o no, se vería arrastrado a ese embrollo. La presidenta de la cofradía no gritó ni armó un escándalo de inmediato. Primero se acercó lo suficiente para ver el rostro del peregrino, como quien analiza una mancha. Vio el sudor en su frente, oyó su respiración sibilante y decidió en ese mismo instante que aquello representaba una amenaza para el buen orden de la calle. El problema no era la fiebre, sino el hecho de que todo ocurría a las puertas de un palacio respetable, a la vista de cualquiera que pasara por allí. Se volvió hacia las demás señoras y comentó en voz alta que aquella nodriza no tenía ni idea de pureza y que mezclar enfermos con familias decentes era un riesgo innecesario. En pocas palabras, transformó el más simple gesto de bienvenida en un rumor de contaminación, como si el caldo de Iria fuera veneno. Cada paso que daba hacia la catedral dejaba tras de sí un hilo de palabras retorcidas que otras lenguas recogían y amplificaban. Cuando Iria finalmente cerró la puerta, después de sentar al peregrino en un banco cubierto, ya había gente comentando que ella había traído la enfermedad al vecindario. El resto del día pareció orquestado para estallar en el momento justo. A primera hora de la tarde, la lluvia arreció y las campanas anunciaron una reunión extraordinaria que no todos comprendieron del todo. Fontesal fue informado de que algunos representantes de la cofradía querían tratar cuestiones de higiene y decoro, palabras que ya había aprendido a asociar con quejas sobre la excesiva circulación de los pobres. Al bajar al patio, encontró a Iria de pie en medio de un incómodo semicírculo. Algunos sirvientes alineados a un lado, damas de la cofradía al otro y un superintendente municipal con unos papeles que parecían más una amenaza que un documento. Dijeron, delante de todos, que su presencia era un problema, que había quejas de los vecinos, que la imagen del palacio estaba en juego. No era una petición, sino un frío anuncio. Iria debía abandonar su puesto y evitar también circular por los alrededores, especialmente en vísperas de la procesión. Algunos sirvientes, aliviados de no ser ellos los afectados, aplaudieron tímidamente. Otros, avergonzados, bajaron la mirada. El marqués permanecía allí, unos pasos más arriba, sintiendo cada palabra como si alguien estampara su cobardía en la piedra. En ese momento, Iria no reaccionó como una rebelde. Se quedó inmóvil, aferrada al manojo de llaves contra su delantal, como si el tintineo metálico pudiera darle algo de estabilidad. Por dentro, todo se derrumbó de golpe. No fue solo la expulsión, fue la manera, la gente, la prisa con la que la echaron como si hubiera hecho algo repugnante. Conocía esa calle desde niña. Conocía el olor a madera mojada, las rutinas, los rituales, y de repente la trataban como una amenaza. Inmediatamente pensó en su madre, que había pasado gran parte de su vida siendo juzgada por cosas que ni siquiera comprendía. La concha de hojalata alrededor de su cuello se sentía diferente, como si le pidiera que se mantuviera fuerte, pero su cuerpo temblaba. No pidió una explicación. No suplicó,
Simplemente respiró hondo, intentando que su voz no flaqueara. Cuando dio el primer paso fuera del círculo, oyó un comentario a sus espaldas, bajo pero demoledor. Menos mal, más vale tarde que nunca. Eso fue peor que la decisión oficial. No solo hirió mi orgullo, sino toda mi dignidad. El marqués, contemplándolo todo desde allí arriba, tuvo la clara sensación de estar perdiendo algo que ya había perdido antes, aunque no recordaba cuándo. Su soledad, la que disfrazaba con obligaciones, se manifestó por completo en ese instante, como si reconociera algo similar en el rostro de Iria. Parecía pequeña en medio de la fina lluvia que comenzaba a caer de nuevo, pero no era fragilidad. Era una especie de abandono impuesto que había visto en los pasillos de la ciudad, pero nunca en su propia casa. Bajó los últimos escalones lentamente, no porque no quisiera correr, sino porque sentía que cada paso requería un valor que aún no sabía si poseía. Al dispersarse los que aplaudían, se dio cuenta de que sus ojos estaban fijos en el cuaderno que Iria siempre llevaba consigo, el de los registros, las notas, las rutinas. Y en ese cuaderno vio una verdad que nadie allí estaba dispuesto a admitir. Esa mujer cuidaba la casa mejor que cualquier manual, mejor que cualquier inspección, y sin embargo la trataban como a un trapo. Fue entonces cuando algo dentro de él finalmente se quebró. La neutralidad que portaba como un elegante escudo empezó a parecer pura cobardía. Cuando Iria entró en el cobertizo donde guardaba los productos de limpieza, no buscaba nada en particular. Era casi automático. Cuando algo le dolía demasiado, se refugiaba allí unos minutos para respirar. Pero esta vez, el silencio era imposible. Las voces resonaban en su cabeza, cada frase repitiéndose como si se la hubieran susurrado al oído. La sensación de que la llamaran impura era más humillante que la expulsión misma. Siempre había sido cuidadosa con todo, con el agua, con hervir las sábanas, con la ropa de los niños peregrinos, con las cisternas que ella misma había ayudado a rellenar cuando nadie más quería levantar un cubo. Y ahora decían que era un riesgo. Ese contraste la hizo hervir, como si tuviera fiebre. Apoyó las manos en la encimera, abrió su cuaderno y lo hojeó hasta llegar a la página donde anotaba los procedimientos de ebullición, los tiempos, las medidas. Era casi un intento de recordarse a sí misma que no estaba loca, que su trabajo era real, que tenía valor. Cada línea escrita con meticulosidad parecía contradecir lo que habían dicho afuera, pero el peso de la humillación permanecía adherido, como si estuviera cosido a su piel. Afuera, Fontesal se quedó mirando la puerta que ella había cerrado tras de sí. No sabía cómo llamarla, cómo entrar, cómo decir nada sin sonar condescendiente. Su vida siempre se había caracterizado por evitar la confrontación, por elegir caminos donde nadie lo mirara con recelo. Pero ahora sentía que si le daba la espalda, sería cómplice de algo que lo avergonzaría el resto de su vida. La escena que acababa de presenciar reavivó viejos recuerdos, casi olvidados. Recordó a su propia madre, muy joven, aferrada a un atisbo de esperanza, mientras buscaba un refugio seguro cuando enfermó, y cómo la trataron peor que a un animal enfermo. Era un niño entonces, pero nunca olvidó su expresión, ni el olor de la habitación improvisada donde intentaron salvarla. Y ahora, al ver a Iria empujada a ese mismo lugar simbólico de indefensión, sintió una punzada que lo había acompañado durante décadas. Por mucho que intentara ser racional, sintió un nudo en el estómago. La casa que tanto se enorgullecía de conservar estaba a punto de convertirse en cómplice del mismo tipo de exclusión que había matado a su madre. No podía aceptarlo. Fontesal finalmente reunió el valor para bajar al patio inferior, donde sabía que encontraría los cuadernos e instrumentos que Iria usaba a diario. Entró despacio, casi temeroso de profanar algo que ella mantenía con tanta disciplina.
La luz que entraba por la pequeña ventana caía directamente sobre las mesas, iluminando pilas de telas limpias, botellas etiquetadas y un orden que se asemejaba más a un laboratorio que a un almacén. Y fue allí, entre paños doblados y notas impecables, donde comprendió la magnitud de la injusticia cometida. Tomó su cuaderno, el mismo que había visto de lejos, y lo hojeó con cuidado. Había tablas de ebullición, compases, notas sobre el estado de las cisternas, incluso pequeños recordatorios sobre peregrinos específicos. El caballero de Burgos con el tobillo lesionado, la mujer con las manos quemadas por el frío. Era el trabajo de gente seria, de quienes se toman el cuidado como un compromiso, no como un favor. Se quedó inmóvil, con un dedo aún sobre la página, sintiendo una mezcla de vergüenza y admiración, y al mismo tiempo una extraña urgencia: evitar que todo aquello, aquel rigor silencioso, se borrara entre rumores y moralinas callejeras. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior ya no quería esconderse tras la neutralidad. Mientras tanto, Iria permanecía en aquel cobertizo, abrazándose a sí misma como si intentara recomponerse tras un empujón. No lloraba, porque no era de las que lloraban fácilmente, pero sentía una opresión en el pecho que parecía querer atravesarle la garganta. El sonido de la lluvia golpeando el tejado le producía una sensación de encierro, como si el mundo se encogiera a su alrededor. Lo que más le dolía no era perder el trabajo, sino que la llamaran impura por hacer precisamente lo que creía que era su misión. Desde niña había aprendido que acoger a los demás era una forma de fe. Su madre siempre repetía: quien abre puertas, abre caminos. Ahora, ser castigada por ayudar a alguien con fiebre en el frío hacía que todo pareciera desconcertante, casi absurdo. Miró sus manos, aún tibias por el esfuerzo, y por un momento pensó que tal vez sí se había equivocado, que tal vez había cruzado algún límite invisible que no podía ver. Este pensamiento la golpeó con más fuerza que la humillación pública. Fue como si el mundo que ella había ayudado a mantener en pie hubiera decidido darle la espalda justo el día en que más había seguido aquello en lo que creía. Cuando el marqués cerró el cuaderno y lo devolvió a su sitio, notó que le temblaban las manos, pero no de miedo. Era una mezcla de indignación y algo que aún no comprendía del todo. Siempre lo habían visto como alguien tranquilo, reflexivo, demasiado educado para enzarzarse en confrontaciones. Pero allí, ante la evidencia concreta del cuidado de Iria, ante la precisión con la que lo mantenía todo en orden, esa vieja costumbre de eludir los problemas empezó a parecerle casi una cobardía infantil. Sintió un peso en el estómago, la certeza de que, si guardaba silencio, estaría legitimando todo. La acusación, el tímido aplauso, la humillación pública. Era como si toda la casa lo mirara, exigiéndole una actitud que había intentado evitar durante años. Y lo peor era que ahora la neutralidad no parecía una posición segura. Parecía un agujero en el que él mismo se había refugiado cada vez que tenía que enfrentarse al lado oscuro de la ciudad. En ese instante, algo en su interior decidió, no con palabras, sino con una especie de firmeza silenciosa, que no permitiría que la trataran como algo desechable, no después de haber visto la verdad tan claramente ante él. Iria, aún apoyada en el mostrador, oyó pasos y por un instante pensó que alguien venía a llevarse lo poco que le quedaba ese día, pero cuando la puerta se abrió y vio al marqués allí de pie, no con la postura de un jefe, sino con una expresión que jamás le había visto, algo cambió en el ambiente. Él no dijo nada de inmediato, ni ella tampoco. Permanecieron en silencio unos segundos, cargados de una incomodidad que no provenía de la jerarquía, sino de la humanidad expuesta. Él miró a su alrededor, vio las botellas, los gráficos,
los paños limpios, y la miró fijamente como si le ofreciera una disculpa silenciosa. Iria lo sintió, no como consuelo, sino como reconocimiento, y eso la hirió y la reconfortó a la vez. Quiso decirle que solo había hecho lo que creía correcto, que su única intención era ayudar, pero no encontró fuerzas. Tenía la cara ardiendo, la garganta seca y todo el cuerpo demasiado cansado para explicar lo obvio. Y fue en ese silencio cuando comprendió la gravedad de lo que le habían hecho. Le habían quitado más que un puesto. Le habían arrebatado su sentido de pertenencia a un lugar que ella había ayudado a mantener vivo. El marqués dio unos pasos adentro, como si entrara en territorio ajeno, aunque todo allí le pertenecía. En el fondo, sabía que ese espacio le pertenecía más a ella que a él. Observó cómo Iria sostenía el cuaderno, no como una herramienta de trabajo, sino como una extensión de sí misma. Eso lo decía todo. Intentó hablar, pero las palabras no le salieron de inmediato. Parecía que cualquier frase se quedaría corta ante lo que ella acababa de presenciar. Entonces respiró hondo, se acercó a la mesa y tocó ligeramente uno de los frascos etiquetados, casi para mostrar que estaba viendo lo que nadie más quería ver. Iria siguió el gesto con la mirada sin saber qué esperar. Fue entonces cuando finalmente encontró una frase sencilla. «Vi lo que haces aquí». No fue un discurso grandilocuente, pero bastó para cambiar el ambiente. Sintió un alivio en el pecho, como si por un instante alguien le devolviera algo que le habían arrebatado horas antes. El marqués parecía tan afectado como ella, reprimiendo su indignación como quien sostiene un objeto demasiado caliente entre las manos. Y por primera vez en años se sintió dispuesto a enfrentarse a toda la ciudad, si fuera necesario, para corregir algo que claramente estaba mal. Iria intentó responder, pero su voz le tembló y se tragó las palabras. No tenía sentido explicar nada. Quienes querían entender ya habían entendido, y quienes querían juzgar ya habían juzgado. Lo que más la sorprendió fue que el marqués estuviera allí, mirándola fijamente con una sinceridad a la que no estaba acostumbrada en la nobleza. Parecía sentir un dolor personal al verla así, y eso la afectó de una manera que no supo definir. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era una especie de comprensión cruda e inmediata. Se ajustó la colorida cinta del llavero que llevaba en la cintura, quizá por reflejo, quizá por miedo a perder lo poco que le quedaba de su lugar en el mundo. El marqués notó el gesto, percibió la inseguridad tras el intento de firmeza, y eso finalmente lo llevó a tomar una decisión. No permitiría que las puertas de la casa se cerraran para alguien que siempre había mantenido todo abierto, limpio y vivo, y en ese momento, sin armar ningún alboroto, ya sabía que tendría que enfrentarse a más gente de la que imaginaba. Cuando el marqués volvió a subir al centro del patio, la lluvia había cesado, pero el ambiente seguía pesado, como si la humillación estuviera arraigada en las paredes. Miró las altas puertas, siempre cerradas, y tuvo una extraña sensación. Por primera vez, le parecieron más instrumentos de exclusión que de protección. Esto lo perturbó profundamente, porque siempre había creído que su casa era un lugar de orden y refugio, pero ahora se daba cuenta de que, bajo su neutralidad, se había convertido en un escenario de silenciosas injusticias. Caminó por el pasillo, observando a los sirvientes. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban, otros simplemente estaban ajenos a todo. Vio un miedo común en sus rostros, el miedo a plantar cara. Era como si todos estuvieran demasiado acostumbrados a aceptar que las fraternidades y las familias más influyentes dictaran qué era la pureza, quién era digno y a quién había que marginar. Sintió un peso en el pecho al darse cuenta de que su inacción había alimentado esta normalidad. Por primera vez, sintió que había permitido que su propia casa se viera invadida por normas que nunca le habían pertenecido.
Iria, por otro lado, caminaba por el pasillo lateral, apretando su manojo de llaves con más fuerza de la necesaria. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera cruzando un territorio que apenas unas horas antes le había sido familiar y ahora le resultaba extraño. Cada crujido del suelo parecía recordarle que ese lugar que había mantenido ordenado durante años podía abandonarla sin dudarlo. Aún así, sabía que tenía que empacar sus cosas o al menos prepararse para la partida forzosa. Pasó junto a la capilla interior, donde tantas veces había cambiado toallas, encendido velas y ordenado los bancos, y sintió una punzada inesperada. No era solo trabajo, era un espacio donde se sentía útil, casi necesaria. Al deslizar el dedo por la fría madera del banco, tuvo la impresión de despedirse de algo que formaba parte de su rutina, pero también de su fe. No una fe religiosa, sino la fe en el acto de servir, de acoger, y saber que le estaban arrebatando ese significado por puro prejuicio e ignorancia le provocaba un dolor indescriptible. Respiró hondo, intentando mantenerse fuerte, pero su corazón insistía en latir con fuerza, como si protestara en su nombre. Cuando Iria llegó a la pequeña habitación donde guardaba sus pertenencias, notó que tenía las manos frías, aunque todo su cuerpo seguía temblando a un ritmo que no se correspondía con el frío. Se sentó en el borde de la estrecha cama, cuyo colchón se hundía siempre en el mismo sitio, y sintió una profunda extrañeza. Le parecía como si fuera la última vez que se sentaba allí, incluso sin haber ordenado nada todavía. Miró la caja de madera donde guardaba algunos objetos. 2 viejas cartas de su madre, un trozo de tela con el que había aprendido a coser y la concha de vieira de peltre que ahora le pesaba en el cuello como un recordatorio de valentía. Pero la valentía en ese momento le parecía algo lejano. Intentó preguntarse dónde se había equivocado, pero no encontraba la respuesta porque, en el fondo, sabía que no se había equivocado. La humillación no tenía sentido lógico, solo emocional. Era como si la echaran de un lugar unas manos que nunca quisieron conocerla de verdad. El dolor era más silencioso que intenso, pero le dificultaba la respiración, como si algo en su interior se comprimiera con cada recuerdo de lo que había oído afuera. Mientras tanto, el marqués caminaba lentamente por el pasillo principal, como intentando ordenar los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. No podía sacarse de la cabeza la escena del patio, ni la expresión de Iria antes de entrar en el cobertizo. Sentía una urgencia inusual en él. El impulso de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pasó junto a la ventana que daba a la calle y vio a lo lejos a 2 miembros de la cofradía caminando apresuradamente bajo los soportales, probablemente sembrando más chismes, más sospechas, más veneno social. La visión encendió en él una llama que no solía reconocer, una indignación directa y sin disimulo. Apoyó las manos en el alféizar, se inclinó hacia adelante y cerró los ojos un instante, intentando encontrar en su interior el valor que siempre había creído que le faltaba. El nombre de Iria le vino a la mente, junto con el recuerdo de lo que ella representaba allí. No solo una empleada, sino la persona que realmente mantenía la casa en funcionamiento. Y fue en ese momento cuando comprendió, con una claridad casi dolorosa, que proteger a Iria no era simplemente una cuestión moral, sino de dignidad personal. Si lo permitía, el palacio dejaría de ser verdaderamente suyo. Fue al alejarse de la ventana cuando oyó a lo lejos un sonido que le resultaba familiar. El leve tintineo metálico del manojo de llaves de Iria contra su cintura al caminar. Automáticamente se giró hacia el pasillo lateral y vio, por un instante, su silueta moviéndose lentamente, casi arrastrando los pies,
como quien ya ha aceptado una sentencia injusta y solo intenta cumplir con lo que le queda. La imagen lo impactó de una forma inesperada. Iria siempre caminaba con firmeza, con ese ritmo seguro de quien controla su propia rutina. Su lentitud ahora tenía otro significado. Era el peso de una despedida a regañadientes. Sintió una punzada de ira contra toda la ciudad, contra las normas tácitas que nadie cuestionaba, contra la idea de que la palabra de una hermandad valiera más que años de trabajo impecable. Y en el fondo también sintió ira contra sí mismo, por haber permitido que las cosas escalaran hasta ese punto sin enfrentarse a nadie. Esta acumulación de sentimientos removió varias capas que había mantenido cerradas desde niño, como cajones que había evitado abrir durante décadas. Iria caminó hacia el patio central para entregar el manojo de llaves al mayordomo, tal como le habían ordenado. Cada paso parecía alejarla un poco más de sí misma. El tintineo de las llaves, antes tan familiar, ahora sonaba como una especie de despedida brutal. Al llegar al arco que daba al patio, se detuvo un instante, no por indecisión, sino porque todo el lugar parecía distinto. Las columnas, las paredes, el suelo empapado por la lluvia, todo parecía observar, como si la casa estuviera viva y consciente de lo que le estaban haciendo. Alzó la vista y respiró hondo, intentando recobrar la compostura, pero le temblaban tanto las manos que tuvo que sujetarlas con fuerza para que el manojo no se le escapara. Al otro lado del patio, algunos sirvientes la observaban con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Eran miradas que no hirieron como las de la hermandad, pero que aún así la hacían sentir demasiado vulnerable. Sintió un nudo en la garganta por un instante, pero mantuvo la barbilla en alto, no por orgullo, sino porque en ese momento era lo único que aún podía controlar. El superintendente municipal se encontraba en el centro del patio, con la postura rígida de quien se había arrogado la autoridad del momento, incluso antes de que nadie se la hubiera otorgado. Sostenía un documento doblado con exagerada formalidad, como si estuviera representando un papel ensayado. Y tal vez así fuera. Al ver acercarse a Iria, se ajustó el cuello de la camisa y enderezó la espalda, dispuesto a recibir el manojo de llaves como si recibiera la prueba de una contaminación. Su expresión era fría, casi distante, como si ella no fuera una persona, sino un problema administrativo que finalmente estaba resolviendo. Iria sintió su mirada atravesarle el rostro, una mirada perdida, como si fuera invisible como persona y solo visible como una acusación. Apretó el manojo con más fuerza y caminó hasta detenerse frente a él. Durante unos segundos permaneció en silencio, sintiendo cómo se le cortaba la respiración, mientras las llaves se balanceaban ligeramente entre sus dedos. No había nada que pudiera explicar que no estuviera distorsionado, así que decidió simplemente entregárselas. Pero antes de que pudiera extender la mano, un movimiento firme a sus espaldas la hizo paralizar. El marqués cruzó el patio como quien por fin despierta tras años de letargo. No caminaba con prisa, pero irradiaba una seguridad que sorprendía incluso a los sirvientes más ancianos. El mayordomo, al notar su presencia, intentó disimular su expresión, oscilando entre el respeto y la incomodidad. Fontesal se detuvo junto a Iria, no delante, como quien se interpone como escudo, sino a su lado, como quien reconoce la igualdad en lo que está a punto de hacer. El pequeño gesto, casi imperceptible, aceleró el corazón de Iria. El marqués miró el manojo de llaves que ella sostenía, luego al mayordomo, y algo en su mirada delató que no tenía intención de ceder. No había teatralidad en su gesto, ni alzó la voz, pero sí una firmeza que emanaba de lo más profundo, alimentada por años de silencio que ahora comenzaba a romper. Era como si, en ese instante,
hubiera comprendido que no podía volver a delegar su valentía. El patio quedó en silencio y con un ambiente pesado, y todos presentían que algo estaba a punto de cambiar, no por un milagro, sino por una decisión humana. El intendente abrió la boca para hablar, probablemente para reforzar la orden ya dada, pero el marqués alzó levemente la mano, no de forma brusca, sino con una calma más aterradora que cualquier grito. Fue un gesto sencillo, casi cortés, pero hizo que el hombre retrocediera medio paso sin darse cuenta. Fontesal sabía que no tenía un discurso preparado, no era ese tipo de hombre, pero encontró en su interior una frase breve y sincera que le salió antes incluso de pensar en las consecuencias. Las llaves se las queda quien mantenga esta casa en pie. La frase, pronunciada en un tono bajo y firme, hizo que todo el patio contuviera la respiración. El intendente se ruborizó, sin saber si protestar o esperar órdenes. Iria sintió que le temblaban las piernas por un instante, pero no de miedo. Era una mezcla de incredulidad y alivio repentino, como si alguien hubiera encendido una luz en su interior, tras horas caminando en la oscuridad. Miró al marqués, incapaz de ocultar su asombro. Fontesal no le quitaba la vista de encima al intendente, dejando claro que esta orden, y no la anterior, era la que imperaba en palacio. La tensión era palpable. Cualquier movimiento podía romper el silencio absoluto. El mayordomo intentó recobrar la compostura, pero la vergüenza lo abrumó. Ajustó el papel entre sus manos, pero ahora no sabía qué hacer con él. Era como si lo hubieran desarmado sin que nadie lo tocara. Algunos criados intercambiaron miradas fugaces, demasiado sorprendidos para reaccionar. Otros, más cautelosos, mantenían la vista fija en el suelo, como si temieran ser vistos, dándole la razón al marqués. Sin embargo, había algo diferente en aquella escena. Nadie dudaba de la autoridad de Fontesal, y lo más llamativo era darse cuenta de que no actuaba como un noble defendiendo su casa, sino como alguien que defendía una injusticia cometida ante sus ojos. Iria, con las manos aún temblando, apretó las teclas contra su pecho, sintiendo un alivio inmenso, no del todo, pero suficiente para respirar mejor. Y por primera vez ese día, sintió que no estaba sola en aquella lucha. Lutz, alcalde, al darse cuenta de que no tenía ni el apoyo ni la fuerza para oponerse, dio un paso atrás y respiró hondo, murmurando algo sobre consultar con la hermandad. Pero todos allí lo entendieron, estaba cediendo, y esa retirada cambió el rumbo del día. Cuando el mayordomo finalmente se retiró, todo el patio pareció liberarse de una tensión contenida, como si todos hubieran estado esperando una explosión que nunca llegó. El marqués permaneció allí unos segundos, de pie junto a Iria, sin prisa por moverse. No era un gesto para impresionar a nadie, era como si él mismo necesitara asimilar lo que acababa de hacer. Por primera vez en muchos años había cruzado la frontera entre observar y actuar. Y eso tenía un peso extraño, liberador, pero también aterrador. Iria, a su lado, aún apretaba las llaves con tanta fuerza que tenía los dedos marcados. No sabía cómo agradecerle, ni si debía hacerlo. No era un favor, era justicia. Pero la sensación de tener a alguien a su lado, aunque solo fuera por unos minutos, disolvió lentamente la rigidez que había dominado su cuerpo desde la mañana. Cuando el marqués finalmente se volvió hacia ella, no lo hizo como un jefe ni como un salvador. Lo hizo como alguien profundamente consciente de haber llegado tarde, pero aún decidido a quedarse. Iria respiró hondo e intentó serenarse, pero el temblor en sus manos persistía. No estaba acostumbrada a que la defendieran en público, y mucho menos alguien en su posición. Aún así, sentía que debía volver a lo que mejor sabía hacer: cuidar el espacio, organizar, prepararse para lo que estaba por venir. Era casi un instinto de supervivencia, aferrarse a la rutina cuando el mundo parecía desmoronarse.
Dio 2 pasos hacia la lavandería cuando notó que el marqués seguía observándola con una preocupación que no lograba descifrar. No era lástima. La habría odiado si lo hubiera sido. Era algo más profundo, más serio, como si asumiera una responsabilidad que se había contraído a sí mismo desde hacía mucho. Un tiempo. El patio, antes lleno de tensión, ahora parecía una pausa, una breve tregua antes de que toda la ciudad exigiera explicaciones. E Iria sabía, en lo más profundo de su ser, que esto aún no había terminado. La hermandad no se rendiría tan fácilmente. La élite no olvidaría tan rápido. Y la ciudad, con sus rumores que se propagan rápidamente, debía de estar ya en ebullición. Pero, en ese preciso instante, por fin pudo respirar sin sentir dolor. El marqués caminó hasta el borde del patio y observó la calle a través del verja. Afuera, el flujo de peregrinos continuaba. Algunos cojeaban, otros cargaban pesadas bolsas, todos intentando protegerse de la fina llovizna que persistía desde la mañana. Comprendió, con creciente inquietud, que la ciudad parecía más propensa a juzgar que a acoger. Un hombre tambaleante se apoyaba contra el muro a pocos metros, y nadie siquiera aminoró el paso para preguntarle si necesitaba algo. Fontesal sintió que volvía el mismo viejo recuerdo, el de su madre enferma, ignorada por los transeúntes por temor a acercarse demasiado. Y allí, en aquella escena banal del atardecer, comprendió definitivamente que lo que le había sucedido a Iria no era un caso aislado. Formaba parte de una lógica que toda la ciudad había mantenido durante años. Una lógica que él, por omisión, había contribuido a perpetuar. El pensamiento lo golpeó con fuerza, casi físicamente. Se alejó de la verja con el corazón acelerado, sintiendo que llegaba a un punto sin retorno. Algo en su interior le decía que si no actuaba ahora, todo lo que había hecho en la vida, las fuentes restauradas, los pequeños actos de caridad, no significaría nada. Mientras tanto, Iria regresó a la lavandería, intentando aferrarse a la rutina para recuperar su estabilidad emocional. Pero al tomar el primer recipiente para vaciarlo, se dio cuenta de que sus manos aún temblaban demasiado como para realizar cualquier tarea. Colocó los recipientes sobre la encimera y cerró los ojos unos segundos, respirando lentamente. Era como si su cuerpo intentara advertirle que algo en su interior se había roto y aún no se había recuperado. El olor a jabón, que siempre la calmaba, parecía lejano en ese momento. Abrió los ojos y se quedó mirando la gran mesa de madera donde doblaba las sábanas cada día. La mesa siempre había sido su refugio. Allí se sentía en control, sentía que su presencia tenía valor. Pero ahora, tras las acusaciones y las miradas frías de las señoras, incluso el entorno familiar parecía tambalearse. Pasó la mano por la superficie lisa de la madera como para confirmar que aún pertenecía allí, pero la verdad era que no estaba segura de nada. Toda la ciudad parecía haber decidido que no era digna de estar allí, y era difícil luchar contra un juicio tan generalizado estando sola. Lo único que la sostenía era recordar que no había actuado con malicia, sino solo con cuidado. E incluso eso no parecía ser suficiente. El marqués salió del patio y caminó por el pasillo hasta la capilla interior, como si necesitara un lugar tranquilo para organizar lo que estaba a punto de hacer. La luz que se filtraba por las estrechas ventanas creaba una atmósfera entre dorada y sombría, acorde con la inquietud que lo embargaba. Pasó la mano por los respaldos de los bancos, recordando las decenas de veces que Iria había cambiado los manteles, limpiado las velas y mantenido ese espacio acogedor para todo aquel que entraba. Era innegable. Ella sostenía a toda la casa con una disciplina que nadie allí se había atrevido a imitar. Y sin embargo, fue la primera en ser expulsada cuando comenzaron los rumores.
El pensamiento hizo que el marqués cerrara los ojos un instante, como si contuviera un sentimiento que nunca había sabido manejar. No era un hombre acostumbrado a tomar decisiones emocionales importantes. Siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, apoyando discretamente las causas. Pero ahora no había lugar para la discreción. Solo la sensación de que, si no actuaba, se perdería en una cobardía que no podría soportar cargar a partir de entonces. Iria, por su parte, sintió la necesidad de salir unos minutos para no asfixiarse en la zona de lavado. Salió por la puerta lateral que daba al pequeño patio interior, donde colgaban unas hierbas secándose. El aire frío le golpeó la cara y le produjo un alivio momentáneo, pero tenue. Se quedó allí, observando el agua que goteaba entre las piedras del suelo, y pensó en cómo todo podría haber sido diferente si el presidente de la fraternidad se hubiera detenido 2 minutos a observar lo que hacía, en lugar de juzgar un gesto tan simple y urgente. La sensación de injusticia volvió con fuerza, quemándole el pecho como una fiebre emocional. Se agachó y pasó los dedos por las hierbas, intentando recuperar algo de normalidad, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Era como si las acusaciones le hubieran agotado toda la energía que antes usaba para trabajar. Y, en aquel frío silencio del atardecer, se dio cuenta de algo que le dolía más que nada. No estaba segura de poder seguir allí sin sentir el miedo constante de ser expulsada de nuevo. La idea de perder su lugar en el mundo la hacía temblar, pero el mayor temor era algo aún más profundo: el temor a perder su propia fe en el acto de acoger. El marqués salió de la capilla con una determinación que ni él mismo reconocía. Era como si, tras años de vacilación, por fin algo se hubiera alineado en su interior. Caminó hasta su despacho, abrió el cajón donde guardaba los documentos importantes y sacó un viejo informe sobre la calidad del agua de la ciudad. Un documento que jamás había utilizado más que como referencia personal. Al hojear aquellas páginas repletas de mediciones y notas, se dio cuenta de que contenía justo lo que necesitaba: la prueba de que las cisternas del palacio estaban más limpias que las de cualquier otra sede de la cofradía. Y todas las firmas de verificación eran de Iria. Recorrió con el dedo cada fecha, cada tabla, cada nota meticulosa. La sensación que le provocó no fue furia, sino claridad. Comprendió que no podía enfrentarse a los rumores solo con indignación. Necesitaba enfrentarlos con hechos. Era como si, por fin, hubiera encontrado la manera de devolverle a Iria parte de la dignidad que le habían arrebatado aquella mañana. Y más aún, había encontrado la manera de enfrentarse a la ciudad que siempre lo había atormentado con su moral selectiva. Sabía que no era un hombre de grandes discursos, sino un hombre de estructuras, y eso era precisamente lo que pretendía utilizar ahora. Mientras tanto, Iria permanecía en el pequeño patio interior, respirando el aire frío e intentando calmar su corazón. Miró el cielo nublado y sintió como si el día se alargara, como para ponerla a prueba: la humillación, las miradas de las damas, la orden de expulsión. Todo se mezclaba en un peso del que no podía escapar, pero al mismo tiempo algo nuevo sucedía en su interior, algo que comenzaba a palpitar discretamente, casi imperceptiblemente. Aún no era esperanza, sino algo parecido a la resistencia. El gesto del marqués de enfrentarse a la intendente e impedirle entregar las llaves había removido algo profundo en su interior. Aquello que había aprendido a encogerse ante la autoridad durante toda su vida. Ahora, por primera vez, sentía que quizá no estaba del todo sola. El problema era que no sabía qué hacer con esa sensación. Una parte de ella quería creer que significaba algo concreto:
La otra parte, más herida, temía que fuera solo un destello fugaz que se desvanecería cuando la ciudad la presionara. Apretó los dedos contra la concha de vieira de hojalata que llevaba al cuello, como buscando el valor que le brindaba el recuerdo de su madre, intentando encontrar la manera de seguir respirando sin sentir que el mundo entero la rechazaba. Cuando Iría finalmente decidió regresar a la lavandería, encontró al marqués de pie en la puerta, sosteniendo algunos de los documentos que había recogido de la oficina. No parecía exaltar nada, pero había una firmeza distinta en la forma en que sostenía esos papeles, como la de quien había encontrado una dirección clara. Al verla, no entró de inmediato. Esperó a que ella se acercara como quien respeta un territorio ajeno. Iria, aún sorprendida por su presencia, mantuvo una corta distancia, sin saber qué esperar. El marqués respiró hondo antes de hablar, y cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó firme, casi demasiado decidida para alguien conocido por su neutralidad. Explicó, sin exagerar, que tenía pruebas de que el agua y la ropa de cama del palacio eran más limpias que las de cualquier institución de la ciudad, y que todas las mediciones estaban firmadas por ella. Lo dijo no como un cumplido, sino como un hecho que desmantelaba por completo la acusación de impureza. Iria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se trataba solo de una defensa, era un reconocimiento concreto de todo lo que hacía en silencio cada día, como si alguien por fin hubiera visto el trabajo que aportaba al mundo, sin pedir nada a cambio. El marqués continuó diciendo que llamaría a un médico de la universidad al día siguiente, muy temprano, antes de la procesión, para confirmar públicamente la calidad del agua y de la ropa de cama. No era una promesa vacía, sino una estrategia, y por su forma de hablar, Iria comprendió que ya había decidido enfrentarse no solo a la hermandad, sino también al capítulo, al intendente y a cualquier autoridad que intentara convertir los rumores en verdad. Lo escuchó todo en silencio, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido, sin saber si era valentía o un riesgo que podría llevarlo a la ruina. Pero había algo en su mirada, una especie de tranquilidad resuelta que la hizo creer que no era un impulso, era una elección que hacía no solo por ella, sino por algo mayor, la idea de que la hospitalidad no podía considerarse impura. Iria apretó con más fuerza el manojo de llaves, pero ahora el gesto tenía un significado distinto. Por primera vez ese día, una parte de ella empezó a creer que tal vez, solo tal vez, aún existía una manera de recuperar lo que le habían arrebatado por la fuerza. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol saliera del todo, el marqués ya estaba despierto, recorriendo el palacio con una energía que lo sorprendía incluso a él. La llovizna continuaba, haciendo que el aire se volviera más frío y denso, pero esto solo reforzaba la urgencia que lo embargaba. Al primer tañido de las campanas llegó el médico de la universidad, un hombre serio, conocido por no involucrarse en intrigas religiosas, precisamente porque valoraba los hechos más que las comodidades de la ciudad. Fontesal lo recibió en la puerta principal, a diferencia de todos los demás días en que prefería la puerta lateral para evitar miradas indiscretas. Esta vez quería ser visto. Condujo al médico hasta la cisterna, mostrándole los registros de Iria con la misma precisión que quien presenta pruebas en un tribunal. El médico analizó las notas, las temperaturas, las horas, tomó las medidas él mismo, examinó las sábanas, revisó el sistema de lavado, analizó el agua con reactivos. Cada confirmación suya parecía aliviar una tensión que el marqués ni siquiera sabía que albergaba. «Aquí hay más limpieza que en la propia sede de la cofradía», declaró el doctor con voz neutra, pero lo suficientemente alta para que dos sirvientes lo oyeran.
La frase resonó por todo el palacio como una grieta que se abre paso en un bosque antiguo. Iria observaba todo desde lejos, con el corazón oprimido entre el miedo y la expectación. No quería interferir, pero tampoco podía quedarse quieta. Caminó por el pasillo, bordeando las arcadas laterales, atravesando las puertas entreabiertas, sintiendo como si su dignidad fuera evaluada por reactivos químicos. Cada paso del doctor sonaba a juicio. Sabía que su historial era impecable, pero también sabía que, en la práctica, la verdad no triunfa por sí sola cuando la ciudad decide ignorarla. Pero cuando vio al doctor asentir y empezar a anotar sus conclusiones en una libreta, algo en su interior comenzó a recuperarse. No era alegría, todavía no. Era una especie de regreso a su centro, como si su cuerpo, por primera vez desde la humillación, recordara lo que era existir sin miedo. Se secó rápidamente las manos en el delantal, intentando contener el temblor que aún persistía. Cuando el marqués la llamó, no con autoridad, sino con respeto, y le pidió que lo acompañara al patio antes de la procesión, sintió un nudo en el estómago. Pero había algo más, la sensación de que esta vez no la expulsarían. Iba a abrir puertas. Cuando por fin llegó la hora de la procesión, las calles ya estaban abarrotadas, a pesar de la persistente llovizna que hacía que todo estuviera más frío de lo habitual para finales de otoño. Las campanas repicaban sin cesar, convocando en toda la ciudad al rito que siempre atraía a curiosos, devotos y viajeros cansados. La hermandad, al notar el extraño movimiento en la puerta del palacio, intentó desviar la procesión, alejando el cortejo de las arcadas de Fontesal. Pero el marqués no esperó a que decidieran la dirección. Caminó hacia la puerta principal, observó la pesada madera, los viejos cerrojos, y sin pedir ayuda, tiró de las dos hojas con tal firmeza que el sonido resonó por toda la plaza. Fue un gesto sencillo, pero que transmitía décadas de silencio roto. La gente a su alrededor se volvió de inmediato. Ver a un noble abrir la puerta de aquella casa, que casi siempre permanecía cerrada por decoro, era algo inusual, casi simbólico. Desde dentro, Iria observaba, aferrada al manojo de llaves contra su pecho, sintiendo cómo todo su cuerpo temblaba entre el miedo y la valentía. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, pero no podía imaginar cuánto. El marqués dio unos pasos e hizo un gesto a Iria para que se acercara. Cuando ella se detuvo a su lado, él discretamente extendió la mano, pidiéndole que le entregara no las llaves, sino el liderazgo de lo que estaba por venir. La frase que pronunció no fue anunciada en voz alta, no fue un discurso, no fue teatralidad. Fue dicha en un tono lo suficientemente firme para que los presentes la oyeran. Aquí, quien llegue cansado entra primero. El vecindario se estremeció. La cofradía intentó protestar, alegando riesgo de impureza, pero el médico universitario, que hasta entonces había permanecido en silencio, alzó los papeles firmados y declaró con toda autoridad posible que el agua y las sábanas del palacio eran más limpias que las de sus propias instalaciones. El impacto fue inmediato. Se extendieron murmullos, algunos devotos comenzaron a acercarse y pronto los primeros peregrinos, niños, ancianos, mujeres exhaustas, cruzaron la puerta como si cruzaran un umbral de alivio. E Iria, con las manos aún temblorosas, dio el primer paso, guiando la entrada. Por primera vez desde la humillación, no sintió vergüenza. Sintió un sentimiento de pertenencia. Mientras los peregrinos cruzaban el patio, algo profundo cambió en el ambiente, casi como si toda la casa respirara de otra manera. No había confusión ni prisas, solo un flujo constante de gente cansada, recibida como nunca antes en aquella ciudad. Algunos sirvientes, antes reacios a tomar partido, comenzaron a ayudar espontáneamente. Trajeron bancos, extendieron paños secos y
Recogieron ollas de caldo que Iría había preparado temprano por la mañana. No fue un movimiento organizado, sino intuitivo, como si todos hubieran comprendido que ese era el propósito original de aquel lugar. La cofradía, incapaz de impedir la entrada, permaneció confinada a un lado de la plaza, observando con una mezcla de indignación e impotencia. Con cada persona que cruzaba la puerta, los murmullos se hacían más fuertes, no de escándalo, sino de apoyo. Iria sentía el corazón latiéndole demasiado rápido, aún temiendo que todo pudiera derrumbarse de repente, pero cada rostro agradecido que pasaba parecía reconstruir una parte que se había roto el día anterior. La concha de vieira de hojalata que llevaba alrededor del cuello pesaba como un recuerdo de su madre, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese peso era de orgullo. El capítulo, al darse cuenta de que la situación se le había ido completamente de las manos a la cofradía, envió apresuradamente a un canónigo a Pinzas a observar lo que sucedía. Entró en el patio con un aire de superioridad que no duró ni 10 pasos. Bastó con que el médico repitiera, con datos y mediciones, que todo allí estaba más limpio que cualquier edificio administrativo de la ciudad para que el canónigo cambiara de actitud. Ante la multitud, no tuvo más remedio que realizar una breve bendición en la parte interior del patio. Un gesto sencillo, pero que refutaba simbólicamente todas las acusaciones de impureza vertidas contra Iria. Cuando alzó la mano para bendecir el espacio, el silencio que llenó el patio no era religioso, sino de reconocimiento. Los ojos de Iria se llenaron de lágrimas, no de fragilidad, sino de un alivio tan intenso que parecía traspasarle los huesos. El marqués permaneció a su lado todo el tiempo, no como protector, sino como alguien que por fin había comprendido la magnitud de lo que defendía. Y en ese instante ambos supieron, incluso sin intercambiar una palabra, que ese día jamás sería olvidado por nadie que hubiera estado allí. Cuando la procesión finalmente cruzó todo el patio, entrando por una puerta y saliendo por la otra, se sintió que algo se había arreglado en el mundo, aunque solo fuera dentro de esa casa. La gente dejaba pequeños gestos espontáneos de gratitud. Un paño seco doblado, una oración susurrada, un trozo de pan compartido. Nada planeado, nada ceremonioso. Y eso era precisamente lo que lo hacía todo tan real. Iria iba y venía, ayudando a los necesitados, ofreciendo caldo, alisando capas empapadas, guiando a los niños perdidos, todo con una delicadeza que ese día nadie se atrevió a tachar de impura. No tenía prisa, pero se movía como alguien que por fin podía existir sin disculparse por ello. El marqués observaba cada uno de sus gestos con un respeto que jamás había sentido por nadie de su clase. No era admiración idealizada, era un reconocimiento absoluto. Cuando el movimiento disminuyó y el último grupo de peregrinos cruzó la salida, Iria se detuvo un instante bajo el arco interior, respirando hondo. Estaba agotada, con el pelo pegado a la frente y los brazos doloridos, pero algo nuevo la invadía, la certeza de que ese día, aquello en lo que creía, había triunfado durante unas horas, y eso bastaba para sostenerla durante mucho tiempo. Al atardecer, cuando el patio volvió a quedar en silencio, el marqués se acercó a ella con calma. Ya no había multitud, ni confraternidad, ni sirviente, ni murmullos, solo ellos dos, y el aroma a caldo que aún flotaba en el aire. No dijo nada grandilocuente, simplemente afirmó que, a partir de ese día, las puertas del patio estarían abiertas siempre que alguien las necesitara. También le dijo que no perdería las llaves, que de hecho tendría aún más responsabilidad, porque nadie mejor que ella para mantener ese ambiente acogedor. Iria escuchó cada palabra con un peso distinto al que había sentido esa mañana. No era una promesa vacía, era un compromiso que cambiaría no solo su trabajo,
sino el significado de toda la casa. Sostuvo el manojo de llaves con ambas manos, sintiendo de nuevo el temblor, no de miedo, sino de emoción pura. Y, en ese instante, mientras el día se ponía plácidamente gris, Iria comprendió que nada volvería a ser igual. La humillación aún dolía, y tal vez siempre lo haría, pero ahora compartía espacio con algo que no esperaba recuperar tan pronto: la dignidad. Una dignidad que no provenía de un milagro, sino del coraje, el suyo y el de un hombre que finalmente dejó de ocultar su propia humanidad. Cuando cerró los ojos un instante y respiró hondo, no deseó recompensas ni venganza. Solo deseaba seguir abriendo puertas. Y lo hizo. Al final, lo que quedó de aquel día no fue el escándalo ni la procesión desviada, sino la valentía de abrir puertas cuando el resto del mundo solo sabía cerrarlas. La historia de Iria y el marqués nos recuerda que la dignidad no nace del silencio, sino de la decisión de actuar cuando nadie más quiere hacerlo. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez algo que te obligó a superar el miedo y hacer lo correcto? Cuéntame en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con quien necesite leerlo. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.